Bienvenidos una semana más a tu canal literario Manuel Díaz Vargas MDV. Como bien sabes, este es un lugar de tránsito y encuentro para las letras, para los libros y para los autores. Esta semana te voy a recomendar que permanezcas atento hasta la conclusión del vídeo, porque al final vamos a ver una parodia que te va a arrancar una gran sonrisa. Por último, antes de comenzar, simplemente recordarte que fue don Pedro Calderón de la Barca aquel que dijo que la vida es un sueño, y por lo tanto, seguramente tanto tú como yo no somos más que unos soñadores. Estamos en el espacio tomando un café con un libro. La recomendación que os traigo para esta semana es esta novela, El prisionero del cielo. Su autor, Carlos Ruiz Zafón, el gran maestro. ¿De qué trata El prisionero del cielo? Bien, como vosotros sabéis, El prisionero del cielo es la tercera novela de la saga La sombra del viento. Y aquí el autor, Carlos Ruiz Zafón, nos sitúa en la Barcelona de 1957. En esa Barcelona, la librería de Sampere e Hijos está trabajando Daniel, el hijo, su padre, y tienen un ayudante, que no es otro más que nuestro inefable, nuestro gran amigo Fermín Romero de Torres, que por cierto está realizando los preparativos para su boda, para casarse con la Bernarda, otro personaje que por aquí sale. Daniel ya está felizmente casado con Bea y tienen un bebé. Lo que ocurre es lo siguiente: la trama arranca cuando una tarde, en la cual está Daniel solo en la librería, aparece un personaje siniestro, un personaje extraño. Este personaje pregunta por Fermín y cuando se le informa que está con la tarde libre, que no está en la librería, coge un libro, lo paga, que por cierto es bastante caro, y le hace una dedicatoria. Una vez que ha acabado, le pide a Daniel que por favor se lo entregue a Fermín a su vuelta. Fermín, cuando regresa y lee la dedicatoria que le ha hecho ese personaje extraño, palidece, se queda blanco. Ahí es cuando se inicia la historia. Fermín debe realizar un viaje a su pasado, retrotraerse 20 años atrás, cuando era un preso en el castillo de Montjuïc, y deberá realizar una serie de cosas para solventar una cuenta pendiente con su pasado. Te voy a leer un breve pasaje de la novela para que veas lo bien que suenan las letras de este gran compositor de las letras, que es Carlos Ruiz Zafón. Dice así: una bombilla amarillenta prendió sobre mi cabeza, desvelando el contorno de lo que apenas era un trastero con delirios de grandeza. Las momias de viejas bicicletas sin dueño, cuadros velados de telarañas y cajas de cartón apiladas en estantes de madera, reblandecida por la humedad, formaban un retablo que no invitaba a pasar más tiempo del estrictamente necesario allí abajo. No fue hasta contemplar aquel panorama cuando comprendí lo extraño que era que Bea hubiese decidido descender a aquel lugar por voluntad propia, en vez de pedirme a mí que lo hiciera. Escruté aquel laberinto de despojos y trastos y me pregunté qué otros secretos tendría escondidos allí. Fabuloso. Os pido que por favor dejéis los comentarios tanto del autor como de la obra en este espacio. Abres una puerta y tras ella aparece un mundo. Eso es un libro. Esta frase de Rafael Pérez Gay, nuestro gran amigo mexicano, me va a servir para abrir el espacio Taller de Escritores. Tú, como escritor, creas un mundo, una historia y unos personajes. En consecuencia, se crea un pacto de lectura con tus lectores o un contrato de lectura. Dejas la puerta abierta para que eso sea así, esa puerta que descubre un mundo nuevo. Ellos se comprometen a leer tu obra, siempre y cuando tú, como escritor, no mates o asesines tu propia obra. Sé lo que estás pensando. ¿Puede el autor malograr su propia obra? Pues sí, puede ocurrir, sobre todo si no se tienen una serie de cosas en cuenta. Yo esta tarde en Taller de Escritores voy a mencionarte 3 cosas que debes tener en cuenta para que eso no suceda.
La primera cosa que te quiero mencionar es que tengas mucho cuidado con tu narración para que no sea caótica. Si tu narración es caótica y haces de que el lector vaya perdiendo el hilo, cambias continuamente de escenarios y de personajes, puedes crear una confusión en él y automáticamente el lector cierra esa puerta. El segundo punto que te quiero mencionar es que dentro de ese mundo que tú has creado, y da igual de lo que hables, puede ser de zombies, de vampiros, de extraterrestres, pero dentro de ese mundo que tú has creado siempre debe existir una cierta trama que sea creíble, que sea verosímil, porque de lo contrario, de nuevo, el lector cerrará la puerta y no leerá tu obra. El tercer punto que quiero mencionarte en esta tarde es que tengas muchos cuidados con los anacronismos. Un anacronismo, sabes muy bien lo que es situar un objeto o persona en otro contexto histórico o en otro lugar que no le corresponde. Te voy a poner un caso. Imagínate que estás viendo todo entusiasmado una película de romanos y en el momento que Poncio Pilato se va a lavar las manos, mira por dónde descubres que lleva un reloj de pulsera a la mano. Automáticamente te levantas del sofá y apagas la tele, ¿verdad? Pues eso es lo que nos puede ocurrir con nuestro manuscrito, con nuestra novela, si no tenemos en cuenta de no cometer esos anacronismos. Estos son los consejos que tenía preparado esta tarde para ti. Recuerda las palabras de Rafael Pérez Gay. Abres una puerta y tras ella aparece un mundo. Eso es un libro. Somos más de lo que percibimos. Casi nada es lo que nos parece. ¿Qué sucede? Disculpe, señor Manuel. En el vídeo anterior sobre Miguel de Cervantes me quedaron muchos interrogantes que quisiera preguntarle. ¿Me permite? ¿Puedo? Toma asiento y vamos a ver. Para conocer el lado más humano del personaje, ¿podría hablarnos un poco más acerca de su familia y cómo se llevaba? Bueno, la familia de Miguel de Cervantes era una familia bastante singular, peculiar. Miguel de Cervantes era el cuarto hijo de un total de 7 hermanos, que estaban conformados por 4 varones y tres hermanas. El abuelo de Miguel de Cervantes se llamaba Don Juan de Cervantes y era un hidalgo que estaba licenciado en leyes, era un hombre de posibles. Pero este abandonó muy pronto a su familia para irse a Córdoba, de donde él era originario, y se fue allí a Córdoba para vivir con su amante. El padre de Miguel, Rodrigo, vivió traumatizado por este hecho y también por el hecho que tuvo una enfermedad grave y le dejó una secuela una sordera muy grave. Así que Rodrigo, el padre de Miguel de Cervantes, era muy retraído y muy tímido. Sin embargo, doña Leonor, que era la esposa de Rodrigo, la madre de Miguel de Cervantes, era una mujer muy enérgica y tomaba decisiones, afortunadamente. Las hermanas de Miguel de Cervantes eran 3, se llamaban Andrea, Magdalena y Luisa. Luisa pronto tomó los hábitos y fue monja carmelita. Andrea y Magdalena eran diametralmente opuestas a Luisa. Esto es así porque Andrea y Magdalena les gustaba la buena vida y además la vida un poquito alegre, por decirlo de alguna forma. Ellas no se casaron nunca y además eran muy liberales. Tuvieron diferentes amantes o bastantes amantes y vivieron de ellos. También se tiene que decir, en honor a la verdad, que sus hermanas Magdalena y Andrea fueron las que consiguieron recaudar o recoger más dinero para liberar del cautiverio a su hermano Rodrigo y a Cervantes, a Miguel de Cervantes. Este hecho jamás lo olvidó Miguel de Cervantes y siempre estuvo agradecido por ello. Las hermanas de Miguel de Cervantes, su esposa, su hija y su sobrina, siempre convivieron con el escritor. Esto hizo que Miguel de Cervantes, al estar rodeado de mujeres, tuviera una visión muy adelantada a su tiempo con respecto a las mujeres. Él se podría decir que era feminista, porque siempre defendió que había que tener en cuenta la voluntad de las mujeres igual que las de los hombres. Y en sus obras se refleja porque le da una dignidad que ningún otro escritor de la época le daba a las mujeres. Como curiosidad podría mencionar
que las mujeres de Cervantes, como denominaban a su mujer, a sus hermanas, a su hija y a su sobrina, no estaban bien vistas en la ciudad de Valladolid, donde estuvieron durante un tiempo viviendo. Allí las llamaban de una manera despectiva las Cervantas, porque le pusieron la etiqueta de libertinas. ¿Contrajo matrimonio Miguel de Cervantes? Pues sí, la verdad es que contrajo matrimonio. Miguel de Cervantes se casó en el año de 1584. Se casó con una joven llamada Catalina Salazar, de Salazar. Y por cierto, era una joven preciosa, era muy muy guapa y mucho más joven que él, 19 años más joven que Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes se casó con 37 años y Catalina tenía 18. Pero lo curioso de su vida amorosa no es su boda, sino que se le atribuye un romance con una tal Ana Franca, que estaba casada con un tabernero, la cual se dice que le dio un hijo, su hija Isabel, que por cierto fue bautizada con Isabel, con el nombre de Isabel, no de Cervantes, sino Isabel Saavedra. Pero ya está servida aquí otra vez la intriga, porque no faltan biógrafos que afirman que no era hija natural de Miguel de Cervantes, sino que era una hija de su hermana, era la hija de su hermana Magdalena. Lo que ocurre que el autor decidió aceptarla como hija natural para evitarle problemas, y más en aquel tiempo a su hermana. Sea como fuere, la verdad es que Magdalena siempre asumió desde un principio los cuidados de Isabel. ¿Qué relación tuvo con los escritores de su tiempo? Bueno, esta es buena. Su relación con otros autores de la época se puede decir que es bastante complicada. Verás, en un principio Miguel de Cervantes quería destacar como poeta y como dramaturgo. En su época, un novelista no tenía el prestigio que hoy día tienen los novelistas. En aquella época, si uno quería ganar dinero, debía escribir obras de teatro. Y por contrario, si lo que quería era renombre y fama, lo que debía hacer era escribir poesía. Pero claro, estamos hablando del siglo de oro español. Quiero decir con esto que había mucha competencia y buena. Miguel de Cervantes no podía competir contra el ingenio poético de su querido Quevedo, ni tenía tampoco la docta belleza de Góngora al componer poesía. Y por descontado, no se podía comparar con el monstruo, como lo llamaban en su tiempo, a Lope de Vega, con referencias a las obras de teatro. Miguel de Cervantes escribió algunas obras de teatro y se estrenaron sin pena ni gloria. Según su puño y letra, jamás recibió ofrendas de pepinos, hortalizas u otras cosas arrojadizas. Esto lo menciona aquí el escritor Miguel de Cervantes porque en aquel tiempo se acababa pronto la representación. En el momento que el respetable no le gustaba cómo se estaba representando o la obra en sí, empezaban a lanzar tomates y lo que fuera. A él jamás le ocurrió eso, es cierto, pero tampoco nunca tuvo el reconocimiento y el éxito que tuvo Lope de Vega. Miguel de Cervantes se llevaba bien con Quevedo, eran amigos, pero la relación entre escritores en aquel tiempo era un poquito extraña. Un ejemplo, Quevedo odiaba a Góngora, Góngora odiaba a Lope de Vega y Lope de Vega odiaba a Cervantes, con lo cual era algo bastante extraño. En principio, Cervantes se llevaba bien, era amigo de Lope de Vega, pero unos versillos, unas coplillas anónimas que salieron y corrieron por la ciudad, por la corte y villa de Madrid, envenenaron aquella relación, pues se la atribuyeron a Miguel de Cervantes y esto hizo que su relación acabara en franca enemistad. Y como última pregunta, ¿es cierto que copiaron su obra haciendo una segunda parte falsa del Quijote? Sí, es cierto, así es. Esta obra se llamaba El Quijote de Avellaneda y se llama o se le conoce como El Quijote de Avellaneda, pues lo firmaba un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Era una segunda parte falsificada del Quijote y apareció en Tarragona. Esta era una novela, una novelucha, era mala, intentando imitar y a veces satirizar a Cervantes. Y además de esto también era apócrifa, pues realmente este tal Avellaneda no existía. No se sabe hasta la fecha de hoy quién o a quién atribuirle la autoría real de esta obra. No se conoce. Pero lo que sí que hay bastante consenso y parece que está muy claro, el prólogo a quién se le puede atribuir, y se le atribuye ni más ni menos que a Lope de Vega.
yo tengo mi teoría al respecto y a lo mejor algún día lo explico, es larga, de quién fue el autor. Lo que decía, el prólogo sí que parece que está bastante consensuado, que se le debe a Lope de Vega, y en ella hiere con bastante maldad y mala leche, si me permitís, a Cervantes. Entre otras lindezas le dice que es manco, cornudo y viejo. Miguel de Cervantes respondió a esta crítica en el prólogo de su segunda parte de la novela Don Quijote de la Mancha, pero lo hizo con mucha dignidad, sinceramente. Tengo que explicaros que el Quijote en su época no se entendió, no tuvo una aceptación por los intelectuales y la clase culta, los escritores de su época. Fue un boom, fue un bombazo, un bestseller de la época moderna, pero aceptado por la gente llana del pueblo y por la gente normal. Los estudiosos en España no la aceptaron. Fijaros, si es así, os voy a explicar una anécdota. En aquel tiempo, cuando salía una obra a la luz, a la calle, los poetas escribían en su prólogo pues las alabanzas con unas poesías, alabando la obra. A Miguel de Cervantes nadie le quiso hacer el prólogo, ni siquiera su amigo Quevedo. Pero Miguel de Cervantes tenía mucho ingenio. ¿Sabes lo que se le ocurrió? Él mismo autoescribió los versos, las poesías en su prólogo y se las asumió o dijo que eran escritas por los personajes ficticios que aparecen en Don Quijote. Ingenio no le faltaba, ¿verdad? Debo decir ya como último que Miguel de Cervantes realmente tuvo muy mala suerte. Era un hombre que llegó tarde a todo. Fue soldado, pero inválido de un brazo. Fue hidalgo, pero arruinado. Fue escritor, pero sin la gloria que le pertenecía en su tiempo. Estuvo cautivo en Argel. Estuvo encarcelado en España en varias ocasiones sin motivo. Y como dijo cierto escritor, que ahora no recuerdo, si Miguel de Cervantes viviera en nuestra época, jamás se le concedería el premio Cervantes de las letras. Pues nada, queridos amigos, este es el programa que teníamos preparado para el vídeo de esta semana, que espero que te haya gustado. Si es así, te ruego que por favor le des a me gusta. También te voy a rogar que te suscribas. Necesitamos nuevos suscriptores. Y dicho esto, ya solamente emplazarte hasta la próxima semana y recordarte que fue don Pedro Calderón de la Barca aquel que dijo que la vida es un sueño y que por lo tanto seguramente tanto tú como yo no somos más que unos soñadores. Sí. Venga. Ay, que todavía no. Ah, sí. Venga, ya que llevamos aquí una semana, se nos ha hecho de noche esperando la conexión. Sí. Ah, ya. Sí, aquí Mati Expósito retransmitiendo en directo para Oducia Televisión. Estamos aquí ante la convocatoria de la manifestación para pedir la excarcelación de don Miguel de Cervantes. Tenemos aquí con nosotros al representante de la asociación que convoca esta manifestación, que es la Asociación de Cómicos y Plumillas, aquí a su representante, don Quevedo, que es íntimo amigo de don Miguel de Cervantes. Don Paco para los amigos, menos para los gongorillas, Pues dígame, don Paco, cuénteme qué es lo que ha pasado y el porqué de esta concentración. Muy sencillo, lo que ha pasado es muy sencillo. Mi amigo, don Miguel de Cervantes, con esto de la subida del IVA cultural, como están las pensiones, no ha tenido más remedio que ponerse de nuevo a recaudar impuestos. Con el dinero de la recaudación se ha ido al banco y ahora no sabemos dónde está el dinero. No sabemos si el banco se lo ha llevado a Bruselas o a Suiza. Pues eso tiene que ser porque como allí no hay extradición, pues lo que pasa. Y ahora el señor Montoro y Hacienda le reclaman el dinero recaudado y la han metido en prisión preventiva. Con esto de la Gürtel y de los seres, ¿tienen ustedes pensado hacer otro tipo de actuaciones? Sí, una de las actuaciones que tenemos previstas es cortar carreteras de forma pacífica, lógicamente. Ah, sí, a la catalana, donde hago lo que me da la gana, ¿no? Más o menos, porque Cervantes somos todos. Cervantes somos todos. Todos somos.